tardes, soy Florencia de Rodas y como cada semana recuperamos la memoria noticiosa de ECO, el primer sistema informativo de habla hispana del mundo. Y empezamos con la transmisión especial del 1 de diciembre de 1992, bajo la conducción de Rubén Cajigas. El entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, acudía a la sexta cumbre del Grupo de Río en Buenos Aires. Durante su viaje, el mandatario hizo un balance de su quinto año en el gobierno. En Rusia, Boris Yeltsin definía reformas económicas y políticas, mientras que el primer ministro del Reino Unido, John Major, visitaba España. La central nuclear de Lituania se reactivaba y en Venezuela, un motín de presos dejaba más de un centenar de muertos. Esa es la narración original. ECO. Crucial reunión de diputados rusos en Moscú. Se define el futuro de las reformas económicas y políticas del presidente Boris Yeltsin. El presidente ruso Boris Yeltsin acusó de obstruccionismo al séptimo Congreso de Diputados del Pueblo y exigió nuevos poderes para continuar sus reformas económicas, en particular con la privatización. En su discurso ante casi 1000 diputados, Boris Yeltsin dijo que su gobierno, encabezado por Yegor Gaidar, debe asumir el control absoluto de la privatización. El presidente ruso presentó un plan de 5 puntos que prevé limitar los poderes del Congreso, el máximo órgano de poder legislativo de Rusia, que solo podrá aprobar enmiendas constitucionales. Boris Yeltsin instó al Congreso a que apruebe un periodo de estabilización de 1 año o año y medio para proteger a Rusia de una descarada histeria política calentada por las fuerzas de oposición a las reformas de mercado. Agregó que los excomunistas empujan a la nación hacia la guerra civil y que Rusia está amenazada por extremas formas de confrontación. Boris Yeltsin pidió un referéndum sobre una nueva constitución rusa que le dé mayores poderes. De acuerdo con la vigente constitución comunista, Boris Yeltsin no puede disolver al Congreso, que siempre ha sido una enorme traba en el camino de las reformas. Por su parte, el presidente del Soviet Supremo, Ruslan Khasbulatov, dijo que el encargado de la presidencia del gobierno, Yegor Gaidar, ignora los problemas sociales ocasionados por las reformas de mercado. El Congreso tiene que aprobar a Yegor Gaidar en su cargo de primer ministro, pero el actual encargado del gobierno corre el riesgo de ser rechazado por la mayoría conservadora del legislativo. En Madrid, en el Palacio de la Moncloa, se reunieron hoy el presidente Felipe González de España y el primer ministro John Major de Gran Bretaña. El primer ministro británico John Major visitó Madrid para entrevistarse con el presidente español Felipe González en el marco de la gira europea que el jefe de gobierno del Reino Unido realiza para preparar la cumbre de Edimburgo, que tendrá lugar el 11 y 12 de diciembre y que tanto Major como Felipe González han coincidido en calificar como la cumbre más compleja, difícil y decisiva para la unidad de Europa. Tenemos por delante una cumbre europea muy compleja y muy importante. Probablemente se decidirán más cuestiones de importancia en Edimburgo que en cualquier otra cumbre que se haya producido en el pasado reciente en la comunidad. Un esfuerzo porque Edimburgo sea una cumbre con resultados. Es evidente que necesitamos buenos resultados. Necesitamos despejar incertidumbres políticas en la comunidad, porque esas incertidumbres están pesando sobre la situación económica. El encuentro entre ambos gobernantes puso de manifiesto las irreconciliables posturas de estos dos países de la Comunidad Europea, que luchan por obtener lo que consideran que su nación necesita del presupuesto comunitario, en un momento en el que Europa atraviesa una grave crisis económica. El desacuerdo más evidente entre Felipe González y John Major en este encuentro se relaciona con lo que se llama fondos de cohesión, es decir, el dinero que se destina para ayudas sociales y que España necesita para alcanzar el desarrollo del resto de sus socios europeos. España exige que se cumplan los acuerdos, mientras que para el gobierno británico, en cambio, no es un tema prioritario, en un momento en el que los presupuestos que los países más poderosos destinan a la comunidad deben sufrir un recorte significativo.
El ministro británico partió rumbo a Lisboa. Todavía le falta visitar Copenhague, Bonn y París, seguramente las 3 capitales más difíciles en este periplo europeo que realiza John Major para preparar la cumbre de Edimburgo. El último atentado terrorista en España lo realizó ETA. Esto revelan las primeras investigaciones. El atentado con un coche bomba que contenía 30 kilos de explosivos cometido en Madrid, en el barrio de Moratalaz, fue perpetrado por un comando itinerante de la organización terrorista vasca ETA, según se desprende de las primeras investigaciones. El ministro de Interior, José Luis Corcuera, afirmó que ya se conoce la identidad de 2 de los terroristas implicados en esta violenta acción. Responsables del Ministerio de Interior, que están sobre la pista de los asesinos, creen que ETA mantiene aún una infraestructura en la capital española que pudo haber sido utilizada para cometer este atentado que acabó con la vida de un guardia civil retirado e hirió gravemente a otro. Numerosos vecinos del barrio de Moratalaz se congregaron silenciosamente para manifestar su repulsa ante esta violenta acción, una concentración a la que se suman otras 2, una en el País Vasco y otra en Navarra, al norte de la geografía española, donde hasta 20.000 personas salieron a la calle para protestar contra ETA. Fue reactivada totalmente la planta nuclear de Lituania, una de las más grandes del mundo. La planta nuclear de Ignalina en Lituania reinició su producción normal. Fue reparado completamente el primer reactor nuclear después de 2 meses de trabajos de mantenimiento y reparaciones. El reactor número 1 fue puesto en marcha ayer lunes en la planta nuclear de Ignalina, a 100 kilómetros de Vilnius. Las reparaciones iniciaron el pasado mes de julio como una revisión de rutina que, ante la supervisión y asesoría de expertos internacionales, se decidió realizar una renovación completa del reactor. En el caso del reactor número 2, hace un mes fue detenido por 5 días ante las alarmas de una falla en el sistema de enfriamiento de agua. Después de las correcciones y la sustitución de piezas, el reactor 2 fue reencendido y puesto en marcha a ritmo normal. Dada la semejanza de esta planta nuclear con la de Chernobyl, numerosos expertos internacionales de Noruega y Finlandia, además de la Agencia Europea del Espacio, han realizado continuas visitas de inspección a Ignalina. El director Víctor Shevaldin ha confirmado a ECO que el trabajo de la planta se encuentra bajo las normas de seguridad internacional. De cualquier forma, los países escandinavos han aplicado un sistema de monitoreo permanente ante cualquier posible escape de radioactividad a la atmósfera. Paralelamente al fracasado golpe de Estado en Venezuela, se registró un motín de presos en Caracas. El retén de Katia, situado en el oeste de Caracas, la cárcel más oprobiosa de Venezuela, se ha convertido en el epicentro de una matanza indiscriminada de presos, cuando la mayoría de los reclusos intentaron darse a la fuga, aprovechando la confusión reinante durante el intento de golpe de Estado del 27 de noviembre. Hasta los momentos no se conoce con exactitud a cuánto asciende el número de víctimas, pero se sabe que más de 120 presos murieron en enfrentamientos con las fuerzas policiales. La mayoría de los reclusos presentan impactos de bala y no ha sido posible confirmar la forma exacta en que murieron. La confusión es total. Las autoridades no saben cuántos reclusos se escaparon ni quiénes son los fugados. Tampoco se conocen los nombres de los muertos y en la premura por descongestionar el centro de reclusión de Katia, se realizaron traslados de emergencia a otras cárceles del país sin controlar la identidad de los trasladados. La calma regresó lentamente a Venezuela, luego de saqueos y tiroteos esporádicos durante el fin de semana y con un toque de queda que ha sido reducido a 5 horas, desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. Los venezolanos despertaron hoy con la inmensa seguridad de no equivocarse. En primer orden, el rechazo a las armas y a un gobierno de facto, y de otro lado, el repudio creciente a la corrupción y mala administración. Los venezolanos han acudido en masa a los expendios de alimentos, buscando aprovisionarse, y como un presagio, se pudo escuchar a la gente que mientras compraba decía para la próxima. Hasta ahora,
Se calcula que este segundo intento de golpe ha dejado más de 250 millones de dólares en pérdidas, pero hay un saldo que es imposible cuantificar y es el de las vidas de muchos venezolanos que inocentemente murieron víctimas de esta atrocidad. El director general de la Comunidad Europea para las Relaciones Norte-Sur visitó Montevideo. Dijo que Uruguay podía contar con el apoyo de la comunidad económica y se refirió a las instancias de la ronda Uruguay del GATT. Yo creo que las últimas semanas se ha avanzado de una manera muy positiva, que permite ahora entrar a analizar de nuevo en Ginebra los demás sectores, entre los que se encuentran naturalmente el acceso a los mercados y sobre todo los servicios. Esperemos que ahora que la comunidad ha hecho un esfuerzo considerable para aproximar posiciones con los Estados Unidos en materia agrícola, los Estados Unidos sabrán hacer los mismos esfuerzos para demostrar también mayor apertura en el tema de los servicios, que tanto interesa no solo a Europa, sino a todos los países. Día Mundial dedicado a incrementar los esfuerzos para luchar contra el SIDA. España se unió a la celebración del Día Internacional del SIDA, promovido por la Organización Mundial de la Salud con el lema Un compromiso para toda la sociedad. En Madrid, una cadena humana que partió de las inmediaciones del Congreso hasta la puerta del Centro de Arte Reina Sofía intentó llamar la atención sobre el problema que sufren los afectados por el SIDA, que se quejan de la marginación social de que son objeto. En la Plaza de la Puerta del Sol, en el corazón de Madrid, así como en varios puntos de ciudades españolas, se repartieron un listoncillo rojo y folletos informativos. El ministro de Sanidad de España hizo un llamamiento a la solidaridad de los ciudadanos para con los afectados por el SIDA. Pues que se enfrente con gallardía a todos los problemas y que no discrimine a las personas, que las personas nunca son responsables de su enfermedad, sino las personas en todo caso son víctimas de una enfermedad. Hay que combatir la enfermedad, pero no arrastrar en el combate a los enfermos, sino todo lo contrario, hay que darles la expresión y el testimonio permanente de solidaridad. En España hay alrededor de 16.000 afectados por el SIDA, una cifra que amenaza con multiplicarse de manera alarmante en los próximos años. En el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, en diversos puntos de la geografía española se han llevado a cabo campañas y concentraciones para concientizar a la sociedad sobre esta enfermedad, el sufrimiento y el dolor que conlleva a millones de personas. Precisamente en este Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, la prensa revela números conmovedores. España es el país de Europa con mayor número de nuevos casos de la enfermedad en 1992. Aquí en All India Institute of Medical Sciences, seguramente el hospital gubernamental más prestigiado de este país, se está llevando a cabo una intensa campaña contra el SIDA, particularmente en el área de prevención. A ella se dedican 67% de los recursos, principalmente en difusión y control de los suministros de sangre del país, responsables ya de 26 de los 223 casos de SIDA contabilizados. Para las víctimas, tan solo el 15% del presupuesto y una atención poco alentadora en hospitales saturados por todos los demás pacientes. El problema del SIDA en la India pudiera alcanzar proporciones verdaderamente dramáticas, según apuntan ciertos indicadores. Sin embargo, hasta ahora, los análisis y el muestreo han sido sumamente parciales. Tenemos dos actividades básicas. Primero es activar a las organizaciones no gubernamentales para que tomen por su cuenta la lucha contra el SIDA y aportarles apoyos técnicos a ellos y a otros hospitales. Aconsejamos a muchos pacientes que tienen HIV, que están infectados con SIDA, vienen a nosotros y les damos consejos. También no hemos comenzado todavía visitas a domicilio, pero pensamos hacerlo en el futuro para los pacientes infectados. En efecto, se interna únicamente a los pacientes en caso de infección o complicación grave, nos informan. De otra forma, se le da de alta y se va a su casa. La prioridad es educar a la población en general. Los eventos llevados a cabo en Nueva York en ocasión del Día Mundial del SIDA fueron demasiado numerosos para enumerarlos siquiera. Pero sin duda, la Urbe de Hierro encabeza la lista de ciudades que observaron esta fecha por una razón especial. Con más de 41.000 casos diagnosticados, Nueva York tiene la triste distinción de haberse convertido en la capital mundial del SIDA. Con toda probabilidad, estas personas no escaparán la suerte de los más de 28.000 neoyorquinos que han muerto a consecuencia de la peor epidemia que haya azotado esta región
en todo el siglo XX. No es de extrañar entonces que para los moradores de esta ciudad el SIDA se haya convertido en tema cotidiano. En la sección de obituarios de cualquier diario local pueden encontrarse los nombres de las víctimas más famosas y notables. La mayoría, sin embargo, morirán en relativo anonimato, convertidas en una estadística más. Gracias por su atención. Eso fue lo que ocurrió en diciembre de 1992 y ese es el documento histórico de ECO. Y a más de 32 años de eso, hoy en día en Venezuela un panel de expertos electorales de las Naciones Unidas dijo el martes que la autoridad electoral no siguió las disposiciones reglamentarias cuando publicó los resultados de las elecciones de julio y que la falta de resultados detallados no tiene precedentes en las elecciones contemporáneas. Las estimaciones del panel se publicaron cuando Venezuela enfrenta la disputa electoral entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. La violencia tras las elecciones ha dejado al menos 23 muertos y la detención de 2.400 personas. María Corina Machado, lideresa de la oposición en Venezuela, anticipó días difíciles para su país. El reporte es de Ricardo Burgos. María Corina Machado, lideresa de la oposición venezolana, dijo que Nicolás Maduro se ha atrincherado en el poder con el alto mando militar. Fue durante una videoconferencia de prensa internacional con periodistas de Perú, Ecuador y Colombia y corresponsales acreditados en esos países. Y vemos un régimen que está atrincherado, pero cada día más aislado y más débil. La violencia es lo único que les queda y al final la violencia los pone en evidencia su naturaleza criminal. Entonces, Maduro lo que ha optado es por atrincherarse alrededor del alto mando militar, que es lo que le queda, y sectores asociados a la administración de justicia. La dirigente venezolana manifestó que a los venezolanos les esperan unos días muy dolorosos, muy complicados, muy peligrosos, pero que están decididos a llegar hasta el final. Fue a propósito de la marcha internacional de protesta anunciada para este sábado. Queremos unir no solamente a los venezolanos afuera y adentro, sino que el mundo entero democrático también salga en favor de Venezuela. Ya tenemos más de 100 ciudades confirmadas, yo creo que van a ser muchas más alrededor del mundo. Respecto a la amenaza de Nicolás Maduro de aplicar mano de hierro a sus rivales, ante pregunta de Noticieros N+, María Corina Machado dijo que la oposición pide en cambio firmeza, amor, reencuentro del trabajo. Y eso es lo que la gente quiere dignidad. Yo les decía una Venezuela donde nunca más una mujer venezolana tenga que bajar la cabeza por una bolsa de comida. Nunca más. Nunca más un empleado público va a tener que tragarse sus palabras porque piensa distinto para poder preservar su trabajo. Va a ser el mérito lo que va a prevalecer. Y hoy es un momento en el cual nosotros lo que hacemos es que abrir las dos manos. Tras enfatizar que la oposición fue una elección desigual con las reglas de la dictadura, dijo que ya se acabaron las excusas y es hora de hacer valer la verdad. Reafirmó además que no negociarán los resultados de las elecciones. Calificó asimismo de buena señal la posible negociación entre Brasil, Colombia y México con Venezuela. Desde Lima, Ricardo Burgos, Noticias N+. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva sugirió el jueves que su homólogo venezolano Nicolás Maduro convoque a nuevas elecciones para despejar las dudas sobre los cuestionados resultados que le dieron por reelecto para un tercer mandato en los comicios de julio. Maduro podría intentar hacer un llamado al pueblo de Venezuela, tal vez incluso convocar un programa electoral, establecer criterios para la participación de todos los candidatos y dejar que observadores de todo el mundo vayan a ver las elecciones. Así lo afirmó Lula en una entrevista con una emisora de radio local. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sugirió para Venezuela un frente nacional y dijo que de Nicolás Maduro depende una solución política para Venezuela que lleve paz y prosperidad a su pueblo. Y en Estados Unidos, Donald Trump, candidato republicano a la presidencia, justificó el martes la política emprendida durante su gobierno en la que México quedaba como tercer país seguro. Así lo dijo en una charla que sostuvo con Elon Musk. Trump presumió que la migración ilegal en Estados Unidos llegó a las cifras más bajas, lo que calificó como números fantásticos, pero dijo que con las políticas de Joe Biden la crisis migrante se agravó. Trump aprovechó también para criticar a Kamala Harris, candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Kamala was the border czar. Now she's denying it. Everything that I do, she's saying she was strong on the border. We're going to be strong. Well,
She doesn't have to say it. She could close it up right now. They could do things right now. It's horrible. No tax on tips, and all of a sudden she's making a speech and there will be no tax on tips. I said that months ago, and all of a sudden for politics, she says, she comes out with what I said, which I think is terrible, and I think it's also hitting them very hard. These people are fake. El miércoles, Donald Trump votó de manera anticipada en una biblioteca de West Palm Beach, en Florida. Se estima que 56 millones de estadounidenses ya hicieron lo mismo de cara a la elección presidencial de noviembre. Al salir, Trump reiteró que la economía de Estados Unidos marcha mal. Well, thank you very much. Great honor to vote. You've done a fantastic job here, and we appreciate it. We think we're doing very well. We just had a poll that shows we're doing very well, and we have an interesting couple of months ahead of us. I'm going to North Carolina right now. We're going to speak on the economy. It's basically a speech on what's going on with our economy. It's gone very bad under this group of people, with inflation, with the economy itself, and so many other things. The other thing we're going to talk a little bit on is crime. If you look at the migrant crime in New York, it's been out of control, and it is everywhere, as I predicted a long time ago. El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, el FBI, notificó el mes pasado al comité de campaña de Kamala Harris sobre una operación de un actor extranjero para hackear sus sistemas. En respuesta, dicho comité dijo que la campaña de Kamala Harris cuenta con sólidas medidas de ciberseguridad y que no tenía conocimiento de ninguna violación a sus sistemas. El FBI dijo el lunes que estaba investigando una denuncia por parte de la campaña presidencial del rival republicano de Harris, Donald Trump, misma que ya es investigada. Vamos a una pausa. Al regresar, tropas ucranianas prosiguen avance en suelo ruso, pero Moscú argumenta que frenó al invasor. Ya regresamos, no se vayan. Estamos de regreso y Rusia ordenó el martes la salida de población civil de la región de Belgorod ante la ofensiva ucraniana. El gobernador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, reconoció desplazamientos en la frontera con Ucrania y agregó que por la seguridad y vida de la población había comenzado a trasladar a los habitantes cercanos a la zona de conflicto. El miércoles decretó estado de emergencia ante los bombardeos y el jueves se ordenó la evacuación de población civil del distrito de Glushovsky. El presidente ruso Vladimir Putin dijo que hay una ofensiva del ejército ruso contra las fuerzas ucranianas. Главная задача стоит, безусловно, перед Министерством обороны. Выбить противника с наших территорий и совместно с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы. El ejército ruso afirmó que repelió los ataques de las fuerzas ucranianas que intentaban avanzar en profundidad en la región fronteriza de Kursk, en una ofensiva sin precedentes de las tropas de Kiev en territorio ruso. Las fuerzas rusas fueron apoyadas por aviación, drones y artillería que repelieron los intentos de penetrar en profundidad en territorio ruso por parte de las tropas ucranianas. Estados Unidos consideró al iniciar esta semana que Irán podría lanzar una serie de ataques importantes contra Israel. El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que el presidente Joe Biden sostuvo una conversación sobre Irán con los mandatarios de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido. El objetivo fue pedir a Irán que renunciara a sus intenciones de atacar a Israel. Planteó las serias consecuencias que tendría para la seguridad regional si eso ocurriera. La inteligencia israelí estimó un posible ataque en próximos días. El viernes, el gobierno de Tel Aviv expresó que espera ayuda de sus aliados para atacar Irán si hay una agresión contra su país. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Ali Bagheri Kani, dijo a su homólogo chino, Wang Yi, que su país tiene derecho a una respuesta apropiada y disuasoria contra Israel para garantizar la estabilidad regional. Ali Bagheri Kani expresó su agradecimiento a China por mantener una posición justa en el conflicto palestino-israelí. Wang Yi dijo que Irán es un país con importante influencia en la región y que China e Irán son socios estratégicos integrales. El movimiento islamista Hamas pidió a países mediadores aplicar el plan propuesto en julio por el presidente estadounidense Joe Biden para alcanzar una tregua con Israel en Gaza, en lugar de realizar más negociaciones o presentar nuevas propuestas. Israel está de acuerdo con nuevas conversaciones indirectas para alcanzar una tregua en Gaza y para lograr la liberación de rehenes por parte de Hamas. El miércoles, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, adelantó que habrá negociaciones en Doha que iniciaron al día siguiente. Los países mediadores son Estados Unidos, Egipto y Qatar,
pero no hay avances sustanciales. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo a su homólogo de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, que estaba preocupado por los civiles muertos durante los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza. Durante una reunión, Vladimir Putin añadió que hará todo para apoyar al pueblo palestino y dio a conocer que enviarán 700 toneladas de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Y vamos con otra información, y es que el arte callejero alcanzó una nueva difusión y comprensión gracias a la obra de Banksy. Sus trabajos son famosos y han surgido nuevos en Londres. Vamos con el reporte de Horacio Rocha. Esta es la obra más reciente del artista del graffiti más renombrado del mundo, Banksy. En esta ocasión, en la cortina que es parte de la entrada del zoológico de Londres, un gorila dejando salir libres a otros animales, que de inmediato causó furor y el interés de británicos y turistas, y también de artistas que lo copian. I think it's like Banksy's gone on holiday, you know, he's having a little bit of fun in London. Maybe he's bringing a bit of fun to with all the times at the moment, with all the bad news. It was a surprise because we're planning on coming right here today anyway, and to have it right here, it's exciting. I wonder if he'll come out with a statement afterwards explaining, or if it's just going to be up to us to interpret it. Este es sin duda uno de los periodos más prolíficos del elusivo artista, que además, recordemos, es activista y hasta filántropo. Normalmente pasan meses antes de que aparezca un trabajo suyo. El gorila es la 9ª obra en los últimos días. Todas muestran animales, como elefantes, monos o hasta un rinoceronte que fue un tanto desfigurado poco después por un hombre con pintura en aerosol. Este lobo que colocó en una antena que funcionaba como luna fue también robado el mismo día. Pero eso es el riesgo en el arte urbano. Esta obra de Banksy, que apareció hace unos años de una niña arrastrando un misil, fue protegida con un plástico, pero no fue suficiente. Así está hoy. Gente busca robarse aunque sea un pedazo, ya sea por su obsesión por Banksy o quizá para intentar después venderlo, siendo un artista tan cotizado. En Londres, Horacio Rocha Staines, Noticias N+. Y antes de despedirnos, vea estos hermosos cachorritos de tigre siberiano. Ellos viven en el zoológico del estado alemán de Renania del Norte-Westfalia. Son 3 machos y una hembra. Ellos nacieron el pasado mes de mayo y aún no tienen nombre. Son una de las atracciones para el público, sobre todo cuando se están asoleando. En el mundo quedan solamente 800 ejemplares de esta raza. Hasta aquí, una emisión más del Archivo Histórico de ECO y de la actualidad de las noticias internacionales. Soy Florencia de Rodas y los espero la próxima semana.